Mi nombre es Florestela Flores, soy estudiante de la Universidad Remington y voy a presentar el tema de finanzas corporativas sobre el endeudamiento empresarial y voy a hablar sobre el tema del endeudamiento empresarial. Primero vamos a definir qué es el endeudamiento, que podemos definirlo como la proporción que hay entre la financiación propia y la financiación ajena. Eso quiere decir el dinero que yo necesito como persona natural o jurídica para cumplir ciertos objetivos o ciertas metas, ¿cierto? Eh, esto debido a que todas las personas pues tenemos un crecimiento, ya sea personal, teniendo nuestras propias empresas o demás, o queriendo pues expandir precisamente las empresas que ya tenemos o los negocios que tenemos. Este endeudamiento se da precisamente porque necesitamos capital para poder realizar estas metas o estos objetivos, y las personas recurren a buscar ese capital o esos aportes de capital por medio de préstamos, ya sean personales, familiares o demás, o por líneas de crédito con las entidades bancarias. Como segunda definición podemos tener qué es la financiación. Decimos que la financiación consiste en la obtención de los recursos necesarios para que una empresa pueda llevar a cabo su actividad o determinado proyecto a largo plazo. Precisamente es cómo obtengo yo los recursos para poder llevar a cabo cada uno de los proyectos, cada una de las metas o cada uno de los objetivos que tengo como empresa, de qué forma lo voy a conseguir, y por eso volvemos a lo que es la definición de la financiación: cómo obtengo ese dinero, cuál es la forma, cómo llevo a cabo ese proyecto por medio de la financiación. En las fuentes de financiación las podemos clasificar de varias formas. Primero hablamos sobre la financiación según su procedencia. Según su procedencia, la financiación la podemos encontrar como financiación interna o financiación externa. La financiación interna pues son todos esos recursos que están dentro de la organización o dentro de la empresa para poder apalancar los proyectos o las metas o los objetivos que tiene la empresa a largo plazo. Entre ellos encontramos los beneficios no distribuidos, que es pues el dinero obtenido como utilidad y que no ha sido entregado a cada uno de los socios. Provisiones, pues es el dinero que, como su nombre lo indica, se provisiona para posibles pérdidas o cuestiones en el futuro. También tenemos ese dinero como parte de la financiación de la empresa. Las amortizaciones, que son fondos que se emplean para evitar que la empresa quede descapitalizada debido al envejecimiento y pérdida de valor de sus activos. Recordemos que cada uno de los activos de la empresa debe llevar contablemente una amortización, o sea, como una pérdida de valor dentro de las unidades empresariales. Y las fuentes de financiación externa, hablamos de las aportaciones de capital de los socios. Es cómo podemos obtener esos dineros fuera de la empresa. Entonces, por los aportes de los socios, por préstamos que pues finalmente son contratos que hacemos con entidades o otras personas de dinero para poder financiar nuestros proyectos, ¿sí? Otras fuentes de financiación externa, vamos a encontrar las líneas de crédito. En las líneas de crédito las entidades bancarias manejan varias líneas de crédito, ya sean créditos hipotecarios, créditos de libre inversión, y en el caso de los niveles empresariales encontramos créditos para crecimiento empresarial o desarrollo empresarial. Hablamos del leasing, que es el contrato por el cual una empresa cede a otro el uso de un bien a cambio de un pago de unas cuotas de un alquiler periódicas durante determinado periodo de tiempo. Es la forma de cómo puedo obtener también una financiación externa dentro de mi empresa. Hablamos del factoring, que es una sociedad que cede a otra el cobro de sus deudas. El comforting, que es el producto financiero en donde una empresa entrega la administración integral de los pagos a sus proveedores a una entidad financiera o de crédito. Hablamos también como financiación externa, los descuentos comerciales, que es como yo cedo los derechos de cobro de las deudas a una entidad financiera
para que esta entidad me entregue ese dinero anticipadamente para yo poder pues apalancar mis proyectos que tengo. El pagaré, que es otra forma de financiación, que es un documento que se tiene como una promesa de pago de alguien. El crowdfunding o micromecenazgo, que consiste en financiar un proyecto a través de donaciones colectivas. Otras fuentes de financiación externa encontramos los crowdlending, que es un mecanismo de financiación colectiva por el que pequeños inversores prestan su dinero a una empresa con el objetivo de recuperar la inversión en un futuro sumada al pago de unos intereses. Esta es una nueva forma de financiación externa. Ventura de capital, que son inversiones a través de acciones que sirven para financiar compañías de pequeño o mediano tamaño, sociedad de garantía recíproca, sociedad de capital de riesgo, créditos estatales. Sabemos que pues cada uno de los estados o los gobiernos generan algunos créditos para las empresas que ya sean innovadoras o que generen empleos en cada uno de los países. Capitalizar pagos públicos y subvenciones públicas. Esas son otras fuentes de financiación externa. Las fuentes de financiación también las podemos clasificar según su vencimiento, ya sean a corto plazo o a largo plazo. El plazo pues es el tiempo de evolución de ese dinero donde buscamos esa financiación. A corto plazo es el inferior a un año. En ese tipo de financiación hablamos de los créditos bancarios y las líneas de descuento. Y a largo plazo el vencimiento será superior a un año, por ejemplo los préstamos bancarios que conseguimos también a largo plazo, ampliaciones de capital o emisiones de las obligaciones. Las fuentes de financiación también las podemos clasificar según su propiedad, financiación propia o financiación ajena. En la financiación propia encontramos los recursos financieros que son propiedad de la empresa, como ya hablamos en un inicio, que son todos los recursos que tiene dentro de la empresa para poder generar su financiación. Y la financiación ajena son todos aquellos recursos externos que necesitamos para generar nuestros proyectos, pero que finalmente siguen generando deudas o creando deudas en la empresa. A continuación vemos pues un cuadro que nos resume de una forma muy rápida las fuentes de financiación que puede tener una empresa. Hablamos de la financiación a corto plazo, a largo plazo. A corto plazo hablamos de financiación con garantía o sin garantía y cada una de las formas que podemos conseguir esta financiación, por ejemplo las cuentas por pagar, pasivos acumulados, podemos hablar de factorización de cuentas por cobrar, hablamos de inventarios u otras fuentes de financiación como son las garantías de acciones y bonos, préstamos bancarios, seguros de vida, demás. Y las fuentes de financiación a largo plazo encontramos las deudas a largo plazo o el capital. El capital lo podemos encontrar dentro de los aportes sociales que tienen pues de cierta manera los socios de la empresa, créditos hipotecarios, créditos fideicomisos, arrendamiento financiero y demás, como hablábamos de los leasing y todas estas otras fuentes de financiación anteriormente. Fuentes de financiación más usadas en Colombia, hablamos de los recursos propios o familiares, hablamos del sector bancario como son los préstamos pues a la parte bancaria para poder generar nuestras o impulsar nuestras empresas, el apoyo a las pequeñas o medianas empresas, programas como Destapa Futuro, Venture, Fondo Emprender, todos estos programas que genera pues el gobierno dentro de sus políticas para generar empleo o impulsar el sector económico en Colombia. Entonces estas son unas de las formas que se pueden obtener o se pueden financiar las empresas en Colombia.